reducir mucho la ingesta calórica en una lesión es lo mejor que puedes hacer precisamente para alargar el proceso de recuperación. ¿Y hay alguna forma de acelerar la recuperación? Evidentemente, las estrategias con temperatura son buenas para acelerar la recuperación. ¿Qué errores nutricionales crees que pueden contribuir a que una persona, un atleta, se lesione? Yo creo que el principal error que veo es... Somos gente normal que quiere entrenar como un profesional. Por ejemplo, si tengo el brazo derecho lesionado, ¿tengo que entrenar con el izquierdo? Es importantísimo. Dejar de entrenar es que jamás es una opción. Jamás es una opción. Pues se publicó un estudio que es justamente lo que dice Ana. La mayor parte de la población sigue pensando que el dolor viene de donde duele. El dolor es como una respuesta. ¿Cuál es el papel de la inflamación en la lesión? La inflamación cumple un papel fundamental, como cuando llega la policía a un homicidio, ¿no? Y acordona la zona y empieza a investigar por allí, pues un poco hace eso, ¿no? Imaginería motora. La imaginería motora es una estrategia fundamental para subir de escalón. Ostras, voy a mejorar la fuerza sin entrenar. Me lesiono y tengo que dejar mis suplementos. Los suplementos, estés lesionado o no, son la guinda del pastel. Ana Gil, Ismael Galancho, bienvenidos a Mejor que Ayer. Estamos aquí para hablar de prevención y readaptación de lesiones. Vamos a empezar con Ana. Ana, ¿por qué ocurre una lesión? Bueno, pues simplemente porque se rebasa la capacidad del organismo de asumir un estrés, de asumir estresores. Es tan simple como eso. Es súper simple, ¿no? Vale. Sí. Vale. Es una cuestión de carga, ¿no? Y capacidad para asumir esa carga. Sí, exacto. Siempre lo vemos un poco desde el punto de vista pues, musculoesquelético, pero al final somos un todo, ¿no? Entonces, tú puedes tener una capacidad X en tu musculatura de asumir una carga, pero a lo mejor no tienes la misma para asumir pues, el estrés circundante que tienes en tu día a día, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, al final todo se suma. Entonces, por eso he hablado de organismo, no de articulación, ni músculo o de un tejido específico. Es el organismo el que tiene la capacidad de responder a todos los estresores bueno, a los que nos sometemos. Sí, y tú que eres fisio y ves pacientes a diario, ¿cuál es el factor más frecuentemente implicado en las lesiones que sueles ver? Hablamos de sobreuso, de mala técnica, de baja disponibilidad de energía. Cuéntanos. Bueno, aunque todo influye, por supuesto, yo en mi experiencia lo que más veo es la prisa. ¿Prisa? Sí. ¿Prisa por avanzar? Eso es, prisa por avanzar. Yo, bueno, personalmente me dedico al mundo de la fuerza, del crossfit sobre todo, pero en casi todos los deportistas que llevo, incluso en población general, lo que suele ocurrir es que no damos tiempo a que nuestro organismo se adapte. Entonces, queremos correr demasiado. Entonces, pues un poco hilando con la pregunta anterior, nuestro cuerpo no es capaz de asumir todos los estresores a los que estamos sometiendo al cuerpo. A lo mejor no los estresores de ayer, no el hacer un movimiento que te resulte demasiado y eso te lesione. No, sino la acumulación de todo. La acumulación de, pues paso de entrenar 2 a 3 o 4 días, paso de entrenar 1 hora a entrenar 1 hora y media, paso de entrenar una intensidad a otra. Entonces todo eso es lo que se va acumulando, va formando una carga y tu cuerpo no es capaz de asumir todo eso y ahí llega la lesión. ¿A eso es a lo que llamamos carga alostática? Sí, precisamente. Exactamente, ¿no? Sí. Vale. Entonces, ¿crees que en general los deportistas amateur y profesionales recuperan menos de lo que deberían? Sí, en general sí. Yo siempre digo que somos gente normal que quiere entrenar como un profesional y eso no se puede. Y yo misma también, ¿eh? Es decir, al final, en casa del herrero cuchillo de palo, yo misma también y hay que pararse a pensar, ostras, yo tengo una vida, tengo una familia, una casa, un trabajo y además pues quiero entrenar como si fuese profesional o similar. Y esto muchas veces es lo que al final incurre en la lesión y termina con esa carga alostática excesiva con la que no somos capaces de hacer frente a los estresores simples del día a día, ¿no? Sí, a lo que contribuye el estar viendo pues, en redes sociales continuamente a superatletas levantando 200 kilos en clean and jerk cuando tú no, evidentemente, pues no te acercas a eso ni de lejos, ¿no? Está bien que lo digas porque precisamente esa era una de las motivaciones por las que nos decidimos en Perform Institute a hacer un curso de lesiones y recuperación, ¿no? Porque teníamos la duda de, bueno, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente que el público necesita?
Y este tema pues no se suele tratar mucho, no es de los grandes temas en formación online, ¿no? Pero pensamos que precisamente por lo que tú has dicho hay poca conciencia de la recuperación, es súper importante. Y ahora te voy a preguntar, Ismael, ¿qué factores nutricionales, te dedicas a la nutrición al final, contribuyen o qué errores nutricionales crees que pueden contribuir a que una persona, un atleta se lesione? Incidiendo con lo que ha dicho Ana, claro, la capacidad que nosotros tenemos de tolerar una carga va a estar modulada por muchos factores. Es decir, no puede asumir la misma carga de entrenamiento una persona que duerma 4 horas al día que una persona que duerma 8 horas al día. No va a asumir la misma carga de entrenamiento una persona que tenga estrés crónico en el trabajo o ansiedad que una persona que emocionalmente pues, se encuentre en un buen momento. Entonces, todos esos factores van a influir en la capacidad que tú tengas de recuperar y de absorber esa carga de trabajo. Evidentemente, la nutrición es uno de esos grandes factores. Entonces, lo que vemos es que evidentemente hay una relación entre una mala alimentación y el riesgo de lesión. Por ejemplo, sabemos que una baja disponibilidad energética, que es muy común en deportistas, puede aumentar el riesgo de lesión. Siempre hablamos de riesgo. Esto no significa que sí o sí te vaya a lesionar, simplemente que aumenta el riesgo. Otros factores, pues evidentemente son, por ejemplo, una mala dieta a base de alimentos ultraprocesados de mala calidad, que pueden llevarte a un componente proinflamatorio, la ausencia de compuestos bioactivos que nos ayudan en nuestro metabolismo y la regeneración de tejidos, pues por ejemplo una dieta baja en fruta, una dieta baja en verdura, que falten ciertos polifenoles. Entonces, evidentemente una mala dieta se asocia a mayor riesgo de lesión y una buena dieta se asocia a menor riesgo de lesión. Y una vez que ha ocurrido la lesión, aquí, ¿qué errores principales? Si puedes mencionar 3. Creo que has mencionado la baja disponibilidad energética, ¿no? Sí, que puede ser un factor que contribuya tanto a lesionarte como después a no recuperarte, probablemente, ¿no? Por supuesto que sí. A ver, una vez te lesionas, yo creo que el principal error que veo es despreocuparte de la alimentación. Es como, bueno, me he lesionado, ya no entreno, ya no compito, ahora no me cuido la alimentación. O sea, ese es el gran error. Precisamente cuando te lesionas, es uno de los momentos que mayor énfasis o mayor importancia tiene la nutrición en un deportista, sea amateur o sea un deportista de élite. ¿Ves miedo a comer? Porque yo eso sí lo veo mucho. O sea, cuando uno se lesiona, el comer menos por miedo a engordar. Claro, es que ese es el segundo error. Porque uno de los errores que veo es que, oye, me he lesionado, voy a estar con movilidad reducida o un entrenamiento reducido, por lo tanto mi gasto energético va a bajar. Entonces lo que hago es comer bastante menos, porque vaya que si no, como no me estoy moviendo tanto, puedo engordar, puedo acumular grasa. Y reducir mucho la ingesta calórica en una lesión es lo mejor que puedes hacer precisamente para alargar el proceso de recuperación. ¿Por qué? Porque los procesos de regeneración de tejido y de recuperación requieren energía. Se requiere mucha energía para sintetizar proteínas, bien sea a nivel muscular, a nivel tendinoso, ligamentoso o a nivel óseo incluso. De hecho, en una persona que tenga un politraumatismo, vamos a irnos al caso más extremo, o quemadura en gran parte del cuerpo, tiene gastos calóricos diarios similares a los que tiene, por ejemplo, un deportista en una etapa del Tour de Francia. Las quemaduras es brutal, el incremento. Claro, es que una persona que está en el hospital con la mitad de su cuerpo quemado por una quemadura puede tener un gasto calórico diario de 5.000 calorías. Podría ser como el ejemplo más extremo de lesión, ¿no? Es decir, claro, de reparación de tejidos, de proteínas. Exacto, necesita una regeneración de tejidos. Eso requiere mucha energía y mucha proteína. De hecho, las recomendaciones en estos casos, por ejemplo, de quemado, es irnos a 3-4 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Fíjate. Que es 4 veces por encima de lo que necesita una persona normal. Entonces, claro, principal error, baja mucho las calorías. Que también otro error sería aumentarlas demasiado. Comer poca proteína. Y como digo, comer poca proteína es muy común porque las necesidades se aumentan mucho. Entonces, aunque tú sigas comiendo la proteína que tú venías comiendo antes, sí que seguramente sea poco. Esto va a depender del tipo de lesión. No es lo mismo una 15 de tobillo, ¿vale? Que una lesión grave, ¿vale? Obvio que estoy generalizando. Pero estos serían unos errores muy frecuentes. Y luego, pues eso, el abuso de comida basura y la baja ingesta de alimentos que tienen compuestos bioactivos, frutas, verduras, que son claves para la modulación de la inflamación, para la regeneración de tejidos, incluso con cierto componente antioxidante, porque es otro error. Justo, aunque nosotros cuando hacemos ejercicio sintetizamos especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, radicales libres, aún más sintetizamos cuando estamos en reposo.
Cuando estamos en reposo, se produce un estrés oxidativo en mayor cuantía que además no es soportado por nuestro sistema antioxidante. Por eso, la ingesta de antioxidantes es mucho más importante cuando estamos encamados, cuando tenemos una lesión. Cuando no estamos entrenando, ¿no? Sí, además me gusta que hayas puesto el ejemplo de los quemados. Hay otra situación que también guarda relación, que es el paciente posquirúrgico, después de una cirugía donde te abren, hay pues roturas de tejidos, hay pues igualmente se incrementan mucho, tú lo sabes, las necesidades proteicas y calóricas, ¿no? Ana, ¿nos puedes explicar brevemente, porque vamos a profundizar en todo esto en el curso, tampoco aquí vamos a entrar a full, pero brevemente las fases de una lesión, cuando nos lesionamos, ¿qué fases hay? Bueno, las fases en cualquier tejido son 3 siempre: inflamación y cicatrización y la remodelación del tejido. Da igual el tejido que sea, el tipo de lesión que sea, siempre pasamos por esas 3 fases, así grosso modo, ¿no? El tema, ¿cuál es? La eterna pregunta: ¿cuánto tiempo? No se sabe. Quiero decir, depende muchísimo de la persona, de todos los factores, por ejemplo, que ha dicho Ismael ahora, cuánto tú te estés cuidando, de factores incluso cognitivos y sobre todo, por supuesto, del tipo de tejido que se lesione y de la vascularización que tenga ese tejido. Entonces, esas 3 fases, ese es el orden. Cuanto más vascularizado esté el tejido, menos tardamos en recuperar, en llegar a finalizar la fase, y cuanto menos vascularizado, pues un hueso, por ejemplo, va a recuperarse mucho más tarde que un músculo, pues por poner un ejemplo. A menos vasos, menos nutrición llega Exactamente. al tejido, ¿no? Básicamente, por simplificar. ¿Y hay alguna forma de acelerar la recuperación en cada una de estas fases? Bueno, acelerarla. Ismael ha dicho ya bastante, porque todo creo que depende... bueno, no creo, es así. Depende sobre todo de los procesos nuestros internos, de lo que estés ingiriendo, de cómo duermas, sobre todo, de cómo duermas. Es importantísimo el descanso, de cómo tú te cuides en general, tu bienestar general. Y también incluso mencionando pues esa alostasis, esa carga alostática de la que hablamos al principio, también esto tiene que ver. ¿Por qué? Porque cuantos más recursos tengas para volcar en tu fase de recuperación, mejor, más preparado va a estar tu cuerpo para recuperar antes. Es decir, si tú tienes todos tus recursos alostáticos dispersos en resolver otro tipo de problemas, pues que tengo mucho estrés, que no duermo y estoy fatigado, que me excedo entrenando y estoy siempre intentando regenerar, intentar recuperar el músculo, todas las sustancias tóxicas que tenga el músculo y desecho, etc. Claro, si tú te lesionas, todos esos recursos alostáticos están volcados en otras situaciones, no en lo que realmente tiene importancia ahora. Entonces está disgregado toda tu capacidad para resolver esta situación. Entonces, la principal estrategia para recuperarte antes es estar cuanto más sano posible, cuanto más estable posible. Que no tengas que pues, utilizar parte de tus recursos en otras cosas de tu vida, ¿no? Claro, eso en la teoría es fácil, en la práctica es más difícil porque todos tenemos, ¿no?, ansiedad, problemas y temas, pero básicamente el concepto es derivar todos los recursos posibles al proceso de reparación y de recuperación. Exactamente. Luego, por supuesto, hay otros, así como, bueno, que todos conocemos, pues el frío. Bueno, ahora está como, ¿no? Hay un tema entre frío, calor, está ahí un poco... y hay ahora como una lucha, ¿verdad? Exacto, siempre he dicho. Y bueno, evidentemente las estrategias con temperatura son buenas para acelerar la recuperación, ¿no? Lo que pasa que, por ejemplo, siempre hemos tendido al frío, el frío es buenísimo y tal, que sigue habiendo bastante evidencia de que el frío es positivo para la recuperación y la regeneración del tejido. Sin embargo, ahora también está habiendo evidencia de que el calor... es bueno, es positivo para acelerar la recuperación, ¿no? Y, bueno, a vosotros no os tengo que decir esto, pero... No, pero sí me interesa porque, claro, ahora que has mencionado, vamos a entrar en un momento en esto de frío y calor, porque los mecanismos fisiológicos son contrarios. Es decir, el frío produce vasoconstricción en el tejido y el calor vasodilatación, ¿no? Entonces, ¿cómo ambos o por qué vías ambos pueden contribuir a la recuperación? Porque lo que he visto últimamente en algún estudio en sauna y demás, es que parece que incluso el calor pues, tiene un poquito más de beneficio en cuanto a recuperación que el frío. Y el frío un efecto más analgésico, ¿no? Más subjetivo, no sé si decirlo así. Efectivamente, es que uno de los
bueno, no son problemas, pero uno de los fallos de concepto principales que tenemos es no diferenciar entre analgesia y curación o recuperación. Analgesia es una cosa y recuperación es otra del tejido. Lo que pasa que, bueno, pues por los conceptos que tenemos, por cómo nos hemos ido formando a nivel biomédico, la población general, pues creen que esos dos conceptos es lo mismo. Que analgesia y curación ocurran a la vez no significa que sean lo mismo. Entonces, claro, existen mecanismos fisiológicos por los cuales tanto el frío como el calor generan analgesia y provocan cambios a nivel neurofisiológico, a nivel del sistema nervioso, que luego quizás supongo que hablaremos un poquito de dolor. Lo que producen son cambios a través de, bueno, del gate control, en tu percepción de riesgo, por así decirlo, de peligro, que por eso tenemos al final dolor. Y otra cosa es que eso se vuelca a tu tejido. Entonces, el frío, sí que es cierto que ciertos grados de frío van a generar analgesia. Sin embargo, eso no tiene que ver con que el frío te ayude a recuperar antes el tejido. Vale. Ahora mismo, pues la última evidencia es que efectivamente el calor pues parece que le gana un poquito más al frío en esa... Claro, la persona se siente bien, se siente, además el frío a veces sí, es euforizante incluso, ¿no? Te sientes bien, con menos dolor y dices, he recuperado, pero realmente no tiene por qué ser así, ¿no? Hace poco se publicó un estudio en el que es justamente lo que dice Ana. Una cosa es la analgesia, de que a ti te duela menos, otra cosa es que tú regeneres. ¿Qué pasa? Que el frío produce vasoconstricción. ¿Esto qué hace? Esto hace que ante un proceso inflamatorio haya menos llegada de neutrófilos, monocitos al tejido, por lo tanto puede disminuir esa inflamación y puede disminuir la nocicepción, es decir, puede disminuir la expresión de ciertas prostaglandinas y demás que van a producir dolor, digamos. Entonces, sí que puede el frío, sobre todo en el corto plazo, en los primeros momentos tras una lesión, reducir ese dolor. Pero ¿qué pasa? Que el calor hace justo lo contrario, hace una vasodilatación y produce una hiperemia, produce un aumento de la llegada de sangre y oxígeno a esos tejidos, lo cual posteriormente sí que puede promover la recuperación. Entonces, uno hace que puede modular a la baja un proceso inflamatorio excesivo que puede llevarte a dolor, pero el calor lo que va a hacer es un aumento de la llegada de nutrientes, oxígeno y células del sistema inmune a esos tejidos y por lo tanto puede favorecer la regeneración, ¿vale? Por lo tanto son dos conceptos distintos. De hecho, en este estudio que te he dicho que se publicó hace poco, en un estudio concreto, se vio que durante las primeras 6 horas después de una lesión el frío reducía el dolor e incluso reducía la hinchazón de la inflamación, el edema, pero 6 horas después perjudicaba la recuperación. La propia aplicación del frío. El timing también es importante. El timing es importante, parece que sí. Y probablemente hablemos de dos estrategias que son no excluyentes, pero que se pueden complementar de alguna forma siempre y cuando se sepan estas cosas, ¿no? Lo que acaba de comentar Ismael. Damos la bienvenida a la nueva formación de Perform Institute, esta vez centrada en prevención y readaptación de lesiones. Todos somos susceptibles de lesionarnos a lo largo de la vida. Tener herramientas prácticas y basadas en la evidencia para saber qué hacer cuando llegue ese momento es de una importancia enorme. Esta formación será de utilidad tanto para usuarios como para profesionales que quieran ofrecer mejor servicio a sus pacientes. Tienes toda la información y contenidos en la web de Perform Institute que te dejamos aquí abajo. Ana, te voy a poner 2 situaciones hipotéticas. Imagínate que ahora saliendo del estudio me caigo por la escalera y me fracturo la muñeca. Y hay 2 Borjas. Un Borja que se queda totalmente sedentario, dice estoy lesionado, no puedo coger barra, no puedo hacer absolutamente nada. Me pongo a estudiar, me pongo a sentarme todo el día y ya está. Y otro Borja que mantiene unos 13, 14, 15.000 pasos al día, intenta incluso hacer alguna sentadilla, algo con tren inferior. ¿Qué diferencias existen en cuanto a recuperación de esa muñeca en alguien que es activo, como puede serlo, y en alguien que es sedentario? Bueno, pues por un lado todo lo que acaba de explicar Ismael, porque al final evidentemente aplicar calor no es lo mismo que estar activo, pero un poco se ve la relación. Es decir, cuando tú estés más activo, tu metabolismo está más activo, por lo cual la recuperación del tejido se acelera, digámoslo así, ¿no? Luego, por otro lado, estamos hablando de Borja, que es una persona activa, con lo cual moverse le va a generar pues activación de vías de placer, de estar pues con más felicidad, de mejor humor, etc. Entonces eso ya por descontado va a ser positivo. Y luego a nivel directamente de la lesión, mover el cuerpo en general va a ser positivo
para evitar la pérdida de patrones motrices, de la capacidad de control, tanto sensitivo como motor, etc. Al margen de la propia regeneración del tejido, que como dijimos antes, pues está mucho más acelerada si estamos activos que si nos quedamos sedentarios, ¿no? Entonces tienes, por un lado, está la parte cognitiva, digamos, estoy más feliz, estoy de mejor humor, etcétera, y eso mejora. Por otro lado, tienes la parte de la propia regeneración del tejido que se acelera. Y por último, a nivel de salud, evidentemente, pues es muchísimo, muchísimo mejor. Y luego, aparte, ya hilando un poco, que imagino que la gente pues igual quiere saber acerca de ello, dejar de entrenar es que jamás es una opción. Jamás, jamás es una opción. Se adapta el entrenamiento, se modulan las cargas, se hace otro tipo de entrenamiento diferente, pero nunca, nunca, jamás dejar de entrenar va a ser una opción. Incluso, aunque fuese sedentario, empezar a entrenar cuando estás lesionado, de forma, por supuesto, modulada para ti, específica, etcétera, sería la mejor opción para recuperarte antes. Y hay una objeción como muy recurrente en este tema, es, por ejemplo, si tengo el brazo derecho lesionado, ¿tengo que entrenar con el izquierdo o voy a desarrollar descompensaciones musculares? El miedo ese, ¿no? De voy a tener el brazo izquierdo súper fuerte y el derecho atrofiado. Por supuesto, por supuestísimo tienes que entrenar con el brazo izquierdo. Con el contralateral. Con el contralateral, sí, porque bueno, existe a nivel neural, pues existe la forma de espejo, las neuronas espejo se activan también cuando estás trabajando un hemisferio, el otro pues hace esa copia, ¿no? Y, igual que se utiliza en imaginería motora, que creo que hablaremos después de ella, o observación de acciones, es importantísimo para que las redes neurales que trabajan, pues en este caso, pues la muñeca, la flexión, la extensión de la muñeca, todos los movimientos, no se queden, digamos, en pausa, sino que estén siempre frescas, que estén, como yo digo, si tienes una pila de información en tu sistema nervioso, que esa pila, ese folio, esté arriba del todo, porque como se baja abajo del todo, luego para sacarlo, cuando te quiten la escayola, claro, que esté listo para trabajar en el momento en el que y trabajar el miembro contralateral es una de las formas de evitar pues, esa pausa de redes neurales. Súper útil, porque ya te digo que mucha gente se paraliza ante esa decisión. Y ya en el tren inferior ni hablamos, ¿no? Si tienes tu tren inferior sano, pues entrénalo. Por supuesto, sí. Pero una cosa que sí que es importante saber es que justo al hilo con lo que comentaba antes Ismael, de la disponibilidad energética y tal, es que cuando yo me estoy recuperando, me estoy recuperando. Yo no puedo pretender trabajar mis piernas igual que cuando estoy completamente sano, aunque mis piernas estén perfectas. Hay que adaptar todo a que tu cuerpo, tu sistema, tu organismo está en una situación de alarma, recuperando. Su objetivo principal es recuperar la lesión, no es que tú mejores tu rendimiento. Claro. Entonces eso hay que tenerlo claro. No es voy a seguir haciendo lo mismo lesionado, sino voy claro, lo que hemos dicho de la carga alostática y la derivación de recursos, que también me parece buen consejo. Sobre todo para los muy machacas que no queremos parar en ningún momento, es importante. Isma, ¿cuál es el papel de la inflamación en la lesión? Tú siempre eres un buen defensor de la inflamación, ¿no? De poner el contrapunto de que no es tan negativa como nos quieren hacer ver. ¿Y qué consecuencias tendría, por ejemplo, el cortarla con fármacos, que es súper frecuente? Claro, al final, porque los que estamos en redes sociales, tú lo sabes bien, que siempre la gente tiende a polarizar, ¿no? Y esto es bueno, esto es malo, ¿no? Y la inflamación, que no se entiende. La inflamación en los últimos años es como algo negativo, y si no fuese por la inflamación, el ser humano se hubiese extinguido hace ya muchos años. La inflamación cumple un papel fundamental en nuestro cuerpo. O sea, no hay nada en nuestro cuerpo, ningún sistema fisiológico, nada que esté ahí para jodernos. Entonces la inflamación cumple el papel crucial de precisamente ayudar a la regeneración y la recuperación de un tejido dañado, de una infección o lo que sea. Entonces, siempre pongo el ejemplo de que la inflamación no es como cuando llega la policía a un homicidio, ¿no? Y acordona la zona y empieza a investigar por allí, pues un poco hace eso, ¿no? Llega al tejido y lo que hace es decir, oye, aquí hay un daño, ¿vale? Vamos a acordonar la zona, vamos a producir una serie de fenómenos fisiológicos que son los característicos, ¿no? De esa hinchazón, dolor, enrojecimiento y demás, que todo es la consecuencia de que tu cuerpo está trabajando ahí para regenerar eso. Por lo tanto, la inflamación es necesaria. O sea, la inflamación es necesaria. ¿Qué pasa? Que un exceso de inflamación pues, puede llevar a un exceso de dolor, puede llevar... Entonces, ¿qué hacemos? La intentamos modular a través, sobre todo, de fármacos antiinflamatorios, que obviamente pueden ejercer un efecto analgésico,
y por tanto reducir nuestro dolor. Y en algunos casos donde la inflamación, porque la inflamación hay que modularla, no hay que inhibirla. Es decir, si está exageradamente elevada, sí que podemos disminuirla un poco, pero en ningún momento nos interesa inhibirla completamente, porque eso lo que haría, entre otras cosas, es empeorar la regeneración. Por lo tanto, si tú tienes una inflamación muy grande y tienes mucho dolor, puedes tomar y puede estar indicado el uso de antiinflamatorios no esteroideos, ¿vale? Por ejemplo, tipo ibuprofeno y demás. Pero abusar de ello al punto de que disminuyamos mucho esa inflamación, la cortemos de raíz, sí que puede empeorar, aunque haya analgesia, vuelvo a lo que hablábamos antes, va a empeorar el proceso de regeneración, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como digo, esa inflamación juega un papel clave en esa regeneración. De hecho, las células del sistema inmune, cuando están infiltradas en un tejido, son las que van a activar factores de crecimiento que van a llevar a la regeneración del tejido. Sabemos que consumir o abusar de antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno, incluso paracetamol, inhibidores de la coxigenasa, va a hacer que haya una menor expresión de células satélite, que son claves para la regeneración del tejido, incluso tienen un papel clave en la hipertrofia muscular, porque al final el entrenamiento no deja de ser una mini sesión que produce una pequeña inflamación y la hipertrofia es una consecuencia se ve que pueden limitar incluso la hipertrofia muscular. Con más ENDE pueden limitar la regeneración del tejido y también incluso a nivel óseo, porque sabemos que pueden incidir en los osteoblastos, en el turnover osteoblasto, y pueden, como digo, alargar el proceso de recuperación. Por lo tanto, antiinflamatorio. Sí, yo no voy a decir que no. Cuando hagan falta, en el momento que sea necesario, antiinflamaciones o dolor muy potente, pero no abusar de ello. Claro, y no muchas veces como se toman por si me duele, ¿no? No, bueno, eso ya... Sin llegar al dolor, simplemente por si me duele. Por si me duele y sin tener en cuenta los efectos secundarios que tienen, que los tienen. Claro. Ana, el dolor, hemos hablado del dolor, me da la sensación de que el dolor hace mucho ruido en realmente el conocimiento, el saber para una persona si está recuperando o no recuperando, porque asociamos dolor a no me estoy recuperando, estoy mal. Y me has dicho que no tienen por qué ir de las manos, ¿no? Que una cosa es dolor y analgesia y otra cosa es la recuperación que esté ocurriendo en el tejido. ¿Dónde ocurre el dolor durante una lesión? ¿Ocurre en el tejido? ¿No? Bueno, esto es algo que igual para la gente que esté pues, en redes y tal es algo un poco manido ya, pero esto de el dolor no viene del tejido, pero sí que es cierto que es algo en lo que hay que ser súper constantes porque la mayor parte de la población sigue pensando que el dolor viene de donde duele, ¿no? Y esto, pues bueno, es un error que nos tenemos que poner la mano en el pecho todos los profesionales porque es culpa nuestra, la iatrogenia sanitaria, que lo hemos ido pues enseñando a nuestros pacientes desde tiempo A, ¿no? Y no es así. Cuando el dolor realmente no viene del tejido, el dolor es como una respuesta, digamos, una respuesta de tu organismo para protegerte. Eso es como algo principal que tenemos que tener en cuenta, con lo cual el dolor no es algo malo, es todo lo contrario. Es un recurso alostático también. Es algo que tu sistema te está diciendo, oye, cuidado, por aquí no, porque nos podemos hacer daño o puede ser peligroso. Es una alarma de seguridad, por así decirlo. Y es algo que la gente ve como negativo, bueno, pues porque es desagradable, evidentemente, pero es que es desagradable a propósito, porque es que si no, no le haríamos ni caso. Entonces, y sin embargo, no hay nada que pueda ser más positivo y más normal que tener dolor. De hecho, una estrategia fundamental que yo tengo siempre con mis pacientes es normalizar lo que es normal, volviendo atrás un poquito a estas fases de la recuperación del tejido, la inflamación, como decía Isma. Hay que normalizar todo lo que es normal para reducir la incertidumbre y que no te genere esa ansiedad de decir, uy, tengo dolor, ¿por qué tengo dolor? ¿Me estoy recuperando? ¿No me estoy recuperando? Claro, eso es... expectativa. Exacto. Esa expectativa, ese generar incertidumbre también puede aumentar incluso el dolor, el tú no ver cómo te estás recuperando, ¿no? No es lo mismo tener una herida en la piel que tú la ves, ¿no? Y dices, ostras. Se va cerrando. Exacto, tal. Es grande, es normal que tarde más en recuperarse, tal, o es pequeña. Sin embargo, cuando la herida es por dentro y tenemos algo por dentro dañado, lesionado, ahí es cuando entra esa incertidumbre. Porque no sabes, porque no estás viendo. Entonces, me tomo un ibuprofeno, me tomo un paracetamol, ¿qué hago? Y ahí todo eso hace engrandecer la bola, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente pensamos, por un lado, que el dolor viene del tejido, cuando no es así. El dolor es una respuesta de tu sistema nervioso a lo que está ocurriendo, no solo en tu cuerpo, sino también externamente. Tú tienes una información, a tu sistema nervioso le llega información de
pues esa muñeca que el Borja de hace un rato se había roto, de tu muñeca, de cómo está todo tu tejido en tu muñeca, pero también a la vez llega información de todo el resto de tu cuerpo, de todos tus órganos, de tu piel, de absolutamente todo. También llega información de todo el exterior, de todo el entorno donde tú estás. Pero es que aparte de toda esa información, también hay otra información que es la que tú tienes almacenada en tu sistema, que es todas tus creencias, todos tus recuerdos, todo lo que te van contando. Y entonces, tu sistema, tu organismo hace una pelotita con toda esa información, procesa toda esa información que llega desde fuera, que llega desde dentro y con la que tú ya tienes en tu memoria, y entonces, según todo eso, responde. Responde con dolor o con no dolor o con otro tipo de sensación. Cuando responde con dolor es porque ese procesamiento ha ponderado que la situación es peligrosa, que Borja se puede lesionar o que Borja está en peligro. Entonces ahí, si tu sistema te da dolor, es cuando tú coges y reaccionas, te mueves. Hay una acción en consecuencia al dolor y ahí te estás alejando del peligro. Y para eso sirve el dolor, para alejarte del peligro. Una especie de opinión del sistema nervioso en base a multitud de inputs, algunos nuestros, otros ambientales y otros propios del tejido lesionado, ¿no? Exacto, no me quiero meter mucho en eso de opinión, que yo también lo digo así, porque ahora, tú sabes, siempre hay esas ramas y tal, ahora hay una tendencia de falacia meriológica, el cerebrocentrismo y tal, que no me quiero meter, yo no me mojo y por eso siempre digo sistema u organismo. Porque, es verdad, no solo el cerebro es el que tiene aquí la batuta, sino es todo, todo somos un todo. Y bueno, aunque al final el cerebro parece que se lleva el protagonismo, yo por eso me aparto de problemática y digo organismo. Pero sí. Vale. Sí. ¿Qué es la kinesofobia? Bueno, pues miedo al movimiento, ¿no? Es el miedo al movimiento, pero que ya hilando con lo de antes, está súper asociado al dolor, por supuesto, van como muy de la mano, ¿no? Tener miedo a hacer un movimiento, normalmente son movimientos que te generan dolor, ¿no? Y por eso se genera ese miedo, es como un círculo vicioso. ¿Qué ocurre con esa kinesiofobia, con ese miedo al movimiento? Que está, a su vez, es muy dependiente de los sistemas de aprendizaje, ¿no? Es como algo así como aprender a tener dolor, ¿no? ¿Se puede aprender a tener dolor? Sí. De hecho, hay un documental que se llama El dolor se aprende, que es buenísimo para entender todo esto, de Goi Group, Arturo Goicoechea y asociados, que lo recomiendo. Pero al margen de esto, un poco así para explicarlo de forma súper somera, va por aprendizaje asociativo. No siempre es así, pero una parte del aprendizaje, igual que tú aprendes otras cosas, pues el dolor se aprende por asociación, ¿no? Entonces, y de esa manera también va ligado a la kinesiofobia, hilando con lo que estábamos hablando. Supongo que sabéis, os han contado alguna vez la historia de los perros de Pavlov, ¿no? El típico ejemplo de filosofía del instituto. Pues se aprende de la misma manera. Los perros de Pavlov asociaban campana con comida. En cuanto oían la campana empezaban a salivar, ¿no? Sin necesidad de que hubiese comida. Llegado un momento, bueno, pues el dolor es igual. Tú asocias un movimiento, en este caso, hablando de kinesiofobia, asocias un movimiento con peligro, ¿no? Entonces, siguiendo la ley de Hebb, que es por esto, que es las neuronas que se activan juntas, disparan juntas, dos redes neurales, red neural dolor o peligro, con red neural el movimiento que quieras, peso muerto, por poner algo súper típico, ¿no? Se activan juntas y entonces llega un momento que sin necesidad de que ocurra el movimiento, simplemente compensarlo, porque la activación hay veces que es muy fuerte, ya genera el dolor o genera el miedo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya se ha producido esa asociación. Hay veces que esa asociación es muy fuerte, ocurre mucho en latigazo cervical, yo lo he trabajado mucho, de personas que simplemente con subirse al coche ya les duele el cuello. ¿Con subirse al coche? Con subirse al coche ya les duele el cuello. ¿Por qué? Porque ha habido un condicionamiento muy fuerte, pues normalmente por un whiplash cervical, por un esguince cervical, que es algo súper potente, una situación súper alarmante. Entonces, claro, esa asociación ha sido súper abrupta, ¿no? Como coche, peligrosísimo. Esto es tu organismo, dice esto. Entonces, claro, en cuanto tu organismo percibe que estás en una situación que te acerca a estar conduciendo o a estar en el coche, dolor. ¡Pum! Dolor. Wow. Y he tenido casos de que hemos trabajado toda la parte musculoesquelética y se ha recuperado perfectamente, pero personas que a lo mejor solo tenían dolor si conducían. Igual que personas solo tienen dolor cuando van a hacer peso muerto, ¿no? De la misma manera. Y la forma de trabajar ese dolor, esa kinesiofobia también, es la exposición gradual al peso muerto o al coche o a lo que tú quieras.
Como cualquier fobia realmente, ¿no? Efectivamente, es una fobia. Exposición. Guau, es increíble cómo la biología nos protege a veces de formas tan inesperadas, ¿no? Isma, antes hablábamos de inflamación. ¿Cómo de importante es el equilibrio entre omega 3 y omega 6 en un proceso inflamatorio? Antes de responderte, es curioso porque hablando del aprendizaje del cerebro, porque se aprenden muchas más cosas de lo que pensamos. Yo estoy ahora terminando, bueno, ya está casi terminado un libro nuevo que hablo de hambre y saciedad, y la hambre también se aprende. Al igual que cuando suena la campana, tal, tú, aunque no haya mecanismos fisiológicos que te inicien el hambre, si tú estás acostumbrado a comer a la misma hora, tú cuando llega la 1 o la 2 o la hora que comas, tú ya tienes hambre. El hábito, sí. Ese hábito. Y hay muchas más cosas que también se aprenden con el hambre y la saciedad. Pero respondiendo a tu pregunta, la relación del omega 6 y omega 3, bueno, esto daría para un podcast entero, porque sí que es importante, pero no es la manera en lo que la gente lo entiende. Como siempre digo, tendemos siempre al simplismo, a esto blanco, esto negro. Entonces, normalmente se ha clasificado a los omega 6 como inflamatorios y a los omega 3 como antiinflamatorios. Y esto no es exactamente así, ¿vale? Eso por un lado, que ahora lo explicaré. Y lo segundo es que si antes te he dicho que la inflamación es necesaria, ¿vale? Para una correcta regeneración, evidentemente nosotros necesitamos desencadenantes de la inflamación y mantenedores de la inflamación, ¿vale? Entonces, mucha gente piensa que todo aquello que sea, entre comillas, proinflamatorio, ¿vale? Es malo. Entonces, si nosotros no tuviésemos inflamación, no nos recuperaríamos de una lesión. De hecho, en Oriente, ahora ya no tanto, pero hace unas décadas, el ratio omega 6 y omega 3 estaba desbalanceado, pero a la contra de los países occidentales estaba desbalanceado hacia el omega 3. Sí, porque comía mucho pescado. Claro, mucho pescado azul y demás, entonces suelen tener un ratio más balanceado, es decir, más proporción de omega 3 que omega 6. Y esto tenía problemas, le causaba problemas postquirúrgicos, porque las cicatrizaciones de herida eran peores, sangrado y etcétera. De hecho, una de las recomendaciones que se hace, que aquí realmente no tiene mucho sentido a nivel práctico, es no ingerir tanto omega 3 previo a una operación. Porque luego la recuperación puede ser peor. O sea, en Oriente, digamos que alguna recomendación podría ser el no excederte. Exacto. Ahora ya no tanto, porque tú sabes que con la globalización y demás, la dieta se ha occidentalizado y demás. Pero sí que clásicamente sus niveles de omega 6 y omega 3 estaban parejos. Y recordemos que, aunque en Occidente los ratios son muy descompensados, se ha visto hasta 31, 41 a favor de omega 6, que esto no es lo adecuado. Pero sí que siempre tiene que haber más omega 6 que omega 3, porque si no los procesos inflamatorios no se darían adecuadamente. Si tú tienes un ratio 1-1, omega 6 omega 3, ya eso es un desequilibrio realmente. O sea, siempre tiene que estar ligeramente a favor del omega 6. ¿Qué ratio sería el óptimo? No se sabe realmente. Hablamos desde 2-1 hasta 4-1, aunque eso está muy puesto en tela de juicio, no se sabe exactamente, ¿vale? Aquí hay muchos matices. Pero tenemos que tener en cuenta eso, que un exceso de omega 3 puede empeorar estos procesos postquirúrgicos y demás. Y luego la asociación omega 6 inflamatorio y omega 3 antiinflamatorio no es correcta, exactamente. ¿Vale? Es verdad que los omega 6 en nuestro tejido van a formar, al final se van a derivar en un compuesto proinflamatorio que se llama ácido araquidónico, que es el compuesto que se incrusta en nuestras células y modula la inflamación. Y los omega 3 se van a convertir en EPA y DHA, que son esos que se incrustan en nuestras membranas celulares y van a modular la inflamación hacia otro lado. Pero realmente tanto los omega 6 como los omega 3 van a expresar lo que se llaman eicosanoides, que son prostaglandinas, leucotrienos y trombosanos, que son los que van a mediar la inflamación proinflamatorios. Tanto los omega 6 como los omega 3. Lo que pasa es que los omega 6 son más inflamatorios que los del omega 3, porque los del omega 6 son de serie par y los del omega 3 son de serie impar. Pero ambos son proinflamatorios y así tiene que ser. Es verdad que luego el omega 3, por otras vías, se une a un receptor que se llama GPR120 y demás, va a inhibir el factor nuclear kappa beta, el NF-κB, que es el factor de transcripción proinflamatorio por excelencia. Es decir, que realmente el omega 3 no es que sea antiinflamatorio, simplemente va a modular la inflamación a la baja. Vale. No sé si se entiende esto bien. Sí. ¿Vale? Simplemente lo que va a hacer es que los omega 6 la inician y la magnifican, y los omega 3 son los que hacen vente hacia abajo y llevan a la resolución de la inflamación, porque la inflamación tiene que iniciarse, mantenerse y resolverse. Ahí entrarían las moléculas estas, las resolvinas, las maresinas. Maresina, resolvina y protectina, que son los productos de resolución de la inflamación por excelencia derivados del omega 3. Entonces el omega 3, como digo,
es antiinflamatorio en el sentido de que la baja, pero no es antiinflamatorio en el sentido contrario del bien y el mal. La desacelera un poco. La ¿no? desacelera y la lleva a su sitio. ¿Por qué? Porque si una inflamación mantenida sí puede llevar a largo plazo a inflamación crónica de bajo grado. Esa es la mala. O sea, la inflamación es mala cuando no se resuelve correctamente, pero la inflamación se tiene que dar y demás. Y luego, y ya acabo, porque esto, te digo, Borja, que esto da para Otro episodio. un episodio entero, tendemos al nutricionismo. Omega 6, omega 3 y clasificamos a los alimentos. Esto es omega, es como clasificamos los alimentos como grasas, carbohidratos, vale, y las legumbres entonces ¿qué son? Que tienen carbohidratos, tienen proteínas. Pues los omega 6 y los omega 3 igual, es como esto es omega 6, esto es omega 3, esto por lo tanto, este alimento por lo tanto es inflamatorio y este es antiinflamatorio. Y no tenemos en cuenta el resto de nutrientes que están en un mismo alimento. Por ejemplo, los cereales integrales. Los cereales integrales son omega 6. Omega 6, son ricos omega 6, por lo tanto son inflamatorios. Cereales integrales son inflamatorios, eso está en todas las redes sociales. Y ahora aprovecho de hacer publicidad porque en mi canal de YouTube tengo un vídeo donde hablo de esto, de por qué no. Lo ponemos por aquí. Vale, ponlo por ahí. Los cereales integrales tienen omega 6, sí, pero tienen un montón de compuestos bioactivos que son antiinflamatorios. Entonces, tú no tienes que ver si doy omega 6, ¿qué ocurre? Si doy cereales integrales en su compendio con todos los nutrientes, ¿qué ocurre? Y son, no solamente que sean neutros, es que son ligeramente antiinflamatorios. Los refinados, los cereales refinados, al quitarle todos esos compuestos bioactivos, sí pueden ser proinflamatorios. Se quedan solo con lomo. Claro, pero los cereales integrales, todo lo estudio en el vídeo, te pongo un montón de estudios donde se ve cómo citoquinas proinflamatorias como TNF-alfa, interleuquina 6, la PCR, todos van a la baja. Además, en todos los estudios. Entonces, es como, cereales integrales son proinflamatorios. No, eso es nutricionismo. Eso es como si yo cojo el aceite de oliva que tiene un 13% de grasa saturada y digo que el aceite de oliva es malo porque tiene grasa saturada. Oye, mira, no, es que tiene un 13% de grasa saturada, pero el resto son ácidos grasos monoinsaturados, monoinsaturados que son positivos para la salud. Esto pasa con los lácteos, igual. No es que tiene betacaseína 1 la leche, por eso es proinflamatoria. Tengo otro vídeo de los lácteos. Pero es que la leche, aparte de tener betacaseína 1, que de manera aislada sí es inflamatoria, tiene lactoferrina, tiene proteínas de suero, whey protein, que son antiinflamatorias. Entonces, ¿qué pasa cuando doy leche? Y los estudios nos dicen que cuando das leche o tiene un efecto neutro, ni aumenta la inflamación ni la baja, e incluso la puede disminuir, sobre todo aquellos que son fermentados, tipo yogur, kéfir y demás. Entonces, claro, aquí hay un mundo brutal. No podemos caer en ese simplismo de omega 6 y omega 3. Aparte que, como digo, el omega 6 es necesario para que se dé una inflamación que se tiene que dar. Claro, bueno, sí quedaría para un episodio. Ana, no me he cabreado, lo que pasa es que te metes mucho en la... No, me meto mucho porque lo ves, por los simplismos, los reduccionismos, a veces desinforman a la gente, ¿vale? Entonces la gente es como, ¿no? Y un titulillo que se repite mucho, una cosa que se repita mucho en redes la convierte en una verdad y no la es. Claro, pero eso al final realmente es en todos los ámbitos, porque ese reduccionismo, pues es el ¿cómo es una lesión? Tal, pues no, es que depende de todo, de lo global. Te puedo hablar solo de una cosa, me lesiono por esto, pero es que es todo. Claro, es Entonces, todo. No, tienes que hacer como el zoom out ese, ¿no? Que se dice y ver el global, porque si no... La fisiología 3D que se llama. De hecho, antes lo que pasa es que no quería alargarlo. Uno de los factores que incide también en las lesiones y que no se habla tanto es tu estado metabólico. Porque hay bastante trabajo en lo que se ve que personas que tienen inflamación sistémica de bajo grado, que tienen resistencia a la insulina, cursan con mayor grado de lesiones tendinosas, ligamentosas y demás, ¿no? Entonces, ese 3D de cómo somos sistemas integrales y cómo todo va a afectar, entre otras cosas, a lo que estamos hablando hoy, que es el riesgo de lesión. Y a la curación de la lesión. Por supuesto. Claro. Volvemos al dolor, Ana. Al final es que es la gran molestia de alguien que tiene una lesión es el dolor. Esto me duele y no puedo utilizar esta articulación porque me duele y quiero que no me duela. Entonces, ¿qué estrategias analgésicas son más efectivas? Y de alguna forma modulan la recuperación. Es decir, hay estrategia analgésica que, bueno, sí, lo ha dicho Ismael, los antiinflamatorios, ¿no? Llevado a un extremo pueden impedir la recuperación. Pero ¿qué estrategia analgésica pues tenemos así que de uso habitual? A ver, voy a volver a recurrir a lo mismo, al zoom out que acabamos de decir, porque depende mucho de la persona. Esto parecerá una incongruencia, pero la estrategia analgésica que uses es la que tú creas que mejor te va. ¿Por qué? Porque somos un todo.
Y en ese todo influye muchísimo todos los mecanismos top-down, que se llaman, ¿no? Todos los mecanismos que vienen, bueno, de toda esa información que tú ya tienes almacenada, entre otras muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, estoy hablando de esto porque como personas activas, deportistas, etcétera, pues al final las estrategias que utilizamos, las estrategias analgésicas que tenemos más a mano, pues son pues que si foam roller, que si pistolita de masaje, pues un masaje, frío, calor, etcétera. Y todas esas estrategias intervienen porque hay mecanismos neurofisiológicos que las hacen ser analgésicas, no porque, no voy a irme hacia atrás en el podcast, pero no porque produzcan cambios en el tejido, ¿vale? Esto es súper importante y lo veremos de forma muy extensa en el curso. Pero volviendo a lo que estaba hablando, depende mucho de cada persona porque una herramienta analgésica va a actuar dependiendo del mecanismo neurofisiológico del que dependa. Y hay personas que tienen más activos ciertos mecanismos neurofisiológicos que otros, eso para empezar. Si tú, por ejemplo, las personas, por ejemplo, con dolor persistente, dolor de larga duración, dentro de estos mecanismos fisiológicos de los que estoy hablando, tienen inhibido normalmente el sistema de modulación descendente del dolor, ¿no? Entonces, esas personas, probablemente, estrategias que dependan de esa modulación descendente del dolor, que son todas las estrategias que generan algo de dolor inhibe dolor, este es el sistema, ¿vale? Como puede ser el foam roller, como puede ser un estiramiento estático demasiado al límite, como puede ser un masaje profundo que provoque dolor, pues a esas personas ese tipo de estrategias no les van a ayudar, no les van a provocar analgesia. ¿Por qué? Porque tienen bloqueado ese mecanismo, ¿vale? Por una situación interna y electrofisiológica, no lo tienen activo, ¿no? Sin embargo, si tú tienes activo ese sistema, que es lo más normal en personas deportistas, y de hecho cuanto más intenso entrenes, más tienes activo este sistema, que al fin y al cabo es analgesia inducida por el ejercicio, depende de ese sistema inhibidor descendente, pues este tipo de estrategias son estrategias útiles y rápidas que puedes utilizar en cualquier momento en tu día a día. Foam roller, masaje profundo, estiramiento, todo lo que te genere cierta molestia, incluso TENS, Compex a cierta intensidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, si tú eres de esas personas que no pueden activar esa inhibición descendente del dolor, tendrás que irte a otras estrategias que a nivel fisiológico, neurofisiológico, no dependan de ese mecanismo, como puede ser la puerta de entrada, de la que dependen, por ejemplo, los mecanismos de vibración. Las pistolas de masaje no son en sí, si te pones excelso con la evidencia científica, no son vibratorias, no son como mecanismos vibradores, depende más de la percusión, pero bueno, los metemos dentro del mismo saco para no liar. Ese tipo de herramientas sí que dependen de otros mecanismos neurofisiológicos, como es la puerta de entrada. Un masaje suave, por ejemplo, que active pues, el tacto hedónico, también depende de este mecanismo neurofisiológico. El propio TENS también. Son estrategias del día a día que van a ayudar más a esas personas que no tienen activo el sistema de inhibidor descendente del dolor. Y por supuesto, ya hemos hablado antes del frío y el calor, que también actúan por puerta de entrada, una puerta de entrada diferente a, por ejemplo, pues, la vibración, pero también nos van a provocar analgesia, hablando de nuevo de herramientas fáciles del día a día. Y por supuesto, la principal, el ejercicio. El movimiento, ¿no? Y has dicho que las personas sedentarias tienen menos activo ese sistema inhibidor descendente y las deportistas más activas. Exactamente. Cuanto más activo seas y cuanto más intenso entrenes, más activo vas a tener ese sistema. ¿Por qué? Porque al final todo esto depende de los centros superiores del cerebro. Entonces, no pain, no gain es algo que todos los deportistas tenemos ahí machacado en el cerebro. Entonces, claro, tú tienes ese precondicionante. Si no duele, entonces si algo duele, es que me está mejorando. Si el roller duele, si el masaje que me están dando a fuego, que estoy viendo las estrellas, duele, es que me está viniendo súper bien. Wow, o sea que al final es un aprendizaje también. Eso te va a aliviar mucho el dolor. ¿Por qué? Porque tú crees que eso te va a aliviar el dolor. Entonces todo está ahí. Es decir, si yo te digo, si por ejemplo, Isma, vais a entrenar un día y te dice, ¡buah, Borja, pásate el foam roller porque es que es súper bien, ya verás, pásatelo por esta zona, por esta otra, etcétera, etcétera, te cuenta su historia por la que a él le ha venido súper bien utilizar el foam roller. Esa información a ti se te queda.
trabaja de forma subconsciente. Tú no eres consciente de que esa información va a trabajar para ti, pero está trabajando. Entonces, cuando tú el próximo día coges el foam roller, de forma indirecta, eso que te ha dicho Isma el otro día está actuando. Me crea una expectativa. Efectivamente. Y entonces tu inhibición descendente del dolor cuando utilizas el roller es mayor. Y a la contra también, es el efecto nocebo. Sí, si te dicen que el foam roller te va a lesionar más y tal. Sí, o cualquier otra historia. Sí. O sea, las expectativas negativas también influyen. Entonces, por eso he dicho que la estrategia analgésica que más te va a ayudar es en la que tú creas más. Sobre todo si es dependiente de este mecanismo, de la inhibición descendente del dolor. Vale, Joder, esto es súper complejo realmente. Entraremos en profundidad a tope en el curso, pero bueno, estas pinceladas yo creo que ya son súper útiles. Ismael, ¿qué cantidad de proteína hay que comer durante una lesión? Bueno, va a depender del tipo de lesión. Ya hemos dicho antes que lo más normal es que haya que aumentarla, pero como digo, no es lo mismo una lesión de, no sé, de un grado bajo, de un tejido puntual, algo pequeñito, que una lesión, como hablábamos antes, de una quemadura, ¿no? Aún así, sí o sí, lo ideal va a ser aumentarla. ¿Por qué? Por un lado, porque vamos a favorecer la regeneración de los tejidos que hayan sido dañados, vamos a estimular esa síntesis proteica. Por otro lado, si la lesión cursa con disminución de la movilidad, incluso encamamiento, que algunas lesiones pueden darse y demás, se va a producir un estado fisiológico que hemos bautizado como resistencia anabólica, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la regeneración de tejidos, tanto muscular como de otros tejidos, derivan del balance de dos procesos, la síntesis proteica y la degradación proteica, ¿no? Que son contrarios. Siempre que la síntesis esté por encima de la degradación, no va a haber pérdida de tejidos, pero si la degradación, ese catabolismo que se conoce, está por encima de la síntesis, puede haber pérdida de tejidos. Puede ser muscular, óseo, tendinoso o lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando se produce una lesión, lo que ocurre es no tanto que aumente el catabolismo, se ha visto que puede aumentar los 2 primeros días y demás por terminar de regenerar eso. O sea, cuando te produce una lesión en un tejido hay que terminar de degradarlo. Lo primero que hace la célula del sistema inmune cuando se infiltra en un tejido dañado es terminar de romperlo. O sea, primero hay como un pequeño aumento del catabolismo, pero luego se mantiene. Lo que sí se ha visto es que baja mucho la síntesis. Por lo tanto, si se mantiene la degradación pero baja la síntesis, está por debajo, el balance es negativo. Entonces eso se llama resistencia anabólica. Entonces, para vencer esa resistencia anabólica, que entre otras cosas nos va a ayudar a no perder o perder menos masa muscular durante una lesión y a su vez también favorecer la regeneración de tejidos, pues nos viene bien aumentar la proteína. Una cosa que hasta no hace mucho no se sabía es que, por ejemplo, los tejidos musculares, pero que no son miocitos, que no son fibras musculares, sino tendones, ligamentos y demás, son mucho más plásticos de lo que pensábamos. La tasa de síntesis proteica que tienen estos tejidos es más alta de la que se pensaba. O sea, tienen una remodelación mucho más alta. Por lo tanto, también se ha visto que una dieta baja en proteína durante una lesión también puede comprometer o alargar un proceso de regeneración también en estos tejidos, ¿vale? Tendones, ligamentos, etc. Entonces, si nosotros sumamos todos estos motivos, pues nos interesa subir la cantidad de proteína. ¿Cuánta exactamente? Pues va a depender de la lesión. Y esto, pues bueno, lo explicaré en el curso y así dejo con Jaime. Claro, hombre, no vamos a darlo todo hoy. Sí, pero está claro el concepto. No reducirlo sería lo primero. Sí, aumentarlo. Y el grado de aumento dependerá, evidentemente, del tipo de lesión. No es lo mismo un E15 que pues algo mucho más grave. Vale. Ana, hay una estrategia que me llama mucho la atención en recuperación, readaptación de lesiones. La imaginería motora, ¿no? Le llamas. Cuéntanos cómo funciona. La imaginería motora no es más que, como su nombre indica, imaginar el movimiento, ¿no? Porque cuando tú imaginas o cuando tú ves una acción, las redes neurales que se activan a nivel cerebral son las mismas que se activan cuando tú ejecutas un movimiento, ¿no? Las mismas, pero digamos en pequeñito, un poco, ¿no? Con lo cual, las respuestas fisiológicas que ocurren también son muy parecidas, pero en pequeñito. Por ello, al utilizar esta estrategia, imaginería motora o observación de acciones, que os explico un poquito lo que es, que también su nombre indica es observar una acción, pues van a poder provocar muchísimos beneficios sin la necesidad del estrés que supone el propio movimiento.
Pues, por ejemplo, una estrategia buenísima para un posquirúrgico, alguien que esté inmovilizado, etc. Pero no solo ahí. La imaginería motora se puede utilizar desde el minuto 1 en el que te despiertas tras la operación hasta rendimiento. De hecho, se ven a todos los deportistas, ahora que han sido los Juegos Olímpicos, se ven a todos los deportistas, sobre todo, por ejemplo, es muy típico en ballistas, en halterófilos. Yo que estoy un poquito en este mundillo, Lidia Valentín la utiliza muchísimo. Ya no es profesional, pero bueno, si alguien quiere ver sus vídeos, ella cierra los ojos justo antes de levantar la barra y lo que está haciendo es imaginar el movimiento. Esto que hacen los profesionales, nosotros también lo podemos hacer con objetivo de recuperación. ¿Y cómo se hace? Pues como bien su nombre indica, imaginando el movimiento. Pero no es tan sencillo. Para ser un buen motoimaginador... Un buen motoimaginador. Para ser un buen motoimaginador hay que entrenar. Porque no es solo imaginarte el movimiento. Primero tienes que ver, imaginártelo en primera persona o en tercera. Ahí hay cambios. Tienes que saber si... Es mucho más difícil normalmente imaginarlo en primera persona que en tercera persona. Imaginarlo en primera persona tiene muchísimos más efectos porque tiene mucho más embodiment, que se llama. Quiero decir, tú te estás imaginando dentro de ti mismo. Aparte de eso, tienes que imaginar también o intentar percibir, integrar las sensaciones que tú tienes cuando estás haciendo ese ejercicio o ese movimiento. Y en tercer lugar, tienes que intentar hacerlo a la misma velocidad que tú lo harías, ¿no? Estos son los tres ítems que hay que tener en cuenta. Me parece un mundo apasionante. O sea, esto es la visualización que muchos deportistas dicen, ¿no? Solo que el nombre técnico es imaginería motora. Sí, se puede utilizar desde el inicio, a imaginarte una flexoextensión de muñeca en ese Borja que se había fracturado la muñeca. Y se puede utilizar para mejorar el rendimiento deportivo. Es decir, por Stephen supuesto. Curry, cuando está por la noche en su cama, está imaginándose tirando triples en situaciones inverosímiles. Por supuesto. Eso es lo que he explicado antes en el podcast, ese papelito que está en el montón y lo tienes arriba de todo. Esa estrategia se llama priming y depende mucho de... Se llama priming o cebado, bueno, en español, ¿vale? Como cebar un motor, esta es siempre la metáfora que se utiliza. El priming neural de tener ese folio que vas a utilizar dentro de un rato porque vas a jugar o dentro de 2 segundos porque vas a levantar una barra, tenerlo arriba de todo, con lo cual esa chispa ya está activada. Qué Entonces bueno. lo tienes ahí. Eso es algo que, por ejemplo, yo he usado casi inconscientemente sin saber mucho la profundidad del por qué. Pues antes de hacer un WOD, antes de hacer un entrenamiento en CrossFit, el imaginármelo, ¿no? Bueno, casi que si mi mente se lo imagina involuntariamente, ¿no? El cómo voy a pasar por si hay wall ball, si hay handstand wall, si hay remo, por los diferentes ejercicios. Sí, ¿no? visualizarlo, pero eso va más allá. Aparte de visualizarlo, integrar las propias sensaciones es súper importante. Y a nivel de recuperación de una lesión, es brutal porque tú, simplemente imaginándolo, estás mejorando o previniendo la pérdida de fuerza. Vale. Estás mejorando o atacando el miedo al movimiento, porque es una exposición al movimiento al que tú tienes miedo. Entonces, por ejemplo, algo en lo que hacemos mucho hincapié y en el que vamos a hacer muchísimo hincapié en el curso es en la exposición gradual, la exposición microgradual. Ya le hemos puesto el nombre micro para que la gente entienda que tiene que ser todo muy poco a poco. La imaginería motora es una estrategia fundamental para subir de escalón. Esto que hablábamos justo al abrir el podcast de por qué la gente se lesiona. Bueno, pues la imaginería motora es una estrategia facilísima, gratis, rápida, para utilizar para subir de nivel. Ya no estoy hablando de una lesión, que también, sino en tu entrenamiento la puedes utilizar para aumentar tu volumen, por ejemplo, de actividad neural en una sesión. Por ejemplo, metiendo imaginería motora embebida dentro de una sesión o tipo clúster. Tú haces tus repeticiones reales de, no sé, sentadilla, haces 3 sentadillas y ahora dejas la barra y haces 3 repeticiones imaginadas de sentadilla. Pero de sentadilla dura, de sentadilla pesada. Y realmente fatigas. Una microcarga, como si fuese una microcarga. Es increíble, o sea, y de estoy hecho flipando. Es una estrategia que necesita descanso, es una estrategia que si se hace bien genera muchísima fatiga neural. Es una estrategia que se puede utilizar mucho, yo la utilizo muchísimo en mis readaptaciones junto con el movimiento, se denomina motor effort training, que es utilizando una carga muy baja como máximo del 20-30%, pero imaginando que estás levantando tu máximo y trae muchísimos beneficios, sobre todo en mi campo, por supuesto, a la hora de exponerte a voy a subir de nivel.
pero en el rendimiento una estrategia buenísima también. Le va a encantar a la gente el concepto de entrenar Sí. en su mente. Yo hice un post sobre eso, cuando lo descubrí, busqué varios estudios, incluso algunos se ve que aumenta la fuerza. Y claro, la gente, todo el mundo comentaba lo mismo. Digo, joder, o sea, era como todo el mundo, era como, ostras, voy a mejorar la fuerza sin entrenar. O sea, siempre tendemos al mínimo esfuerzo. Tío. Y yo decía, no, hombre, no, esto es para complementar. Claro, pero es lo que dice Ana. No creo que sea una estrategia tan fácil de hacer bien. Claro. ¿no? Porque la gente se piensa que... Sí. Y realmente cuando yo me he puesto a visualizar algo, o sea, es duro. Te cansa. Es cansado. Te cansas. A veces más cansado que entrenar, de verdad. Es cansado. De hecho, una de las estrategias como para entrenar, imaginar, es trabajar la cronometría, porque esto es fundamental. Es decir, cronometrar en cuánto haces, no sé, 10 sentadillas y tú ahora te los imaginas, pero bien, no te lo estás inventando, sino tú estás imaginando tus 10 sentadillas y cronometras cuánto tardas en hacerlas imaginadas o cuánto tardas en hacer un snatch, poniendo otra vez el vídeo de Lidia Valentín, es clavado, el tiempo que tarda ella en estando cerrando los ojos, cronometras, y el tiempo que tarda ella en hacer el movimiento completo. Es el mismo, exactamente. Wow, qué bien. Bueno, pues hablaremos de Hombre, esto ella mucho lo tiene más. fácil porque tiene el movimiento tan integrado. A nosotros nos costaría muchísimo más. No, Claro. un halterófilo al final pues son sus dos movimientos. Hombre. ¿no? Esto es Que- algo importante también. Tú no puedes empezar a imaginar un movimiento que nunca has practicado Que no tiene el antes, patrón que nunca integrado. has practicado Eso antes. es. Qué bien. Ismael, ¿hay algún suplemento que nos pueda ayudar durante una lesión? Me lesiono y tengo que dejar mis suplementos. ¿Puedo tomar alguno? ¿Tiene alguna utilidad? Pues como al igual que cuando no estás lesionado, los suplementos ni van a ser la panacea, ni tampoco. También hay gente que dice, bueno, como estoy lesionado, pues no tomo ningún suplemento. O hay gente que dice, como estoy lesionado, ¿qué suplementos tengo que tomar? Porque esto es lo que me va a curar. Al final, al igual que decimos siempre, los suplementos, estés lesionado o no, son la guinda del pastel, ¿vale? Entonces, La creatina, por ejemplo. Por ejemplo, hemos dicho antes que hay un gasto energético incrementado en la lesión, tal. ¿La creatina como aporte de energía de alguna forma a ver, puede la ayudar? creatina no aporta energía. Bueno, ayuda al Vale. reciclaje de Vale, ATP. no aporta una energía más allá de las calorías que pueda tener 10 gramos de creatina, que son 40 calorías, ¿vale? Lo que sí facilita es la regeneración de ATP en un movimiento, en un esfuerzo integrado. No es tan necesaria en una lesión la creatina. ¿Por qué no? Pero sin embargo sí que es un suplemento interesante. No tanto porque vaya a facilitar la resíntesis de ATP, porque no la necesitamos en ese momento para un esfuerzo, pero sí porque va a vencer, por un lado, la resistencia anabólica, va a favorecer la hidratación celular, tiene un componente antioxidante también, entonces sí que es interesante. Menos interesante de lo que a lo mejor mucha gente piensa. La creatina es interesante, sobre todo cuando va a rendir, porque es donde es su principal mecanismo de acción, pero sí que sería interesante en lesiones, pero por eso, para quizá prevenir un poco la pérdida de masa muscular, principalmente por la hidratación celular que tiene y por el efecto antioxidante. Y luego otro suplemento, bueno, como siempre que tenga, primero va al control adecuado de la dieta, todo lo que hemos estado hablando durante toda la entrevista, pero luego algunos suplementos interesantes, pues por ejemplo son la proteína de suero. ¿Por qué? Porque si tenemos que aumentar los requisitos de proteína, no es que sea obligatorio, lo puedo hacer a través de comida, pero la proteína de suero ayuda a llegar a esos requerimientos aumentados de proteína que tenemos en el día a día. ¿Puede ser otro tipo de proteína en polvo que no sea de suero? Por supuesto que sí. Puede ser una proteína vegetal, puede ser una proteína de huevo. ¿Qué tiene de interesante la proteína de suero más allá de que nos ayuda a ingerir proteína y a estimular la síntesis proteica? Que es un gran antioxidante. La proteína de suero ayuda a reponer los niveles de glutatión, que es uno de los principales antioxidantes endógenos que tenemos. De hecho, la evidencia es brutal en lo que se ve que la proteína de suero aumenta los niveles de glutatión, y esto es tan simple como que la proteína de suero es muy rica en cisteína, que es el aminoácido limitante principal en la síntesis endógena de glutatión. Igual que en el NAC. Exacto. Entonces, igual que en el NAC, en la acetilcisteína. Pues entonces es muy interesante. Y luego, otro suplemento, por ejemplo, la gente en lesiones, a ver, que yo en determinados contextos también a veces lo mando, es el HMB. El HMB es un compuesto que es un derivado, un metabolito de la leucina. ¿Qué pasa? Que, como te he dicho antes, el HMB tiene un componente principal y es que es anticatabólico. Es decir, evita la degradación proteica. Pero como te he explicado antes, en una lesión, a la contra de lo que se pensaba antes, no es que aumente el catabolismo proteico mucho, sino que disminuye la síntesis. Y por eso el balance puede ser negativo. Entonces nos interesa mucho más algo que estimule la síntesis
más que algo que inhiba el catabolismo. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Por eso es mucho más interesante la proteína de suero que el HMB. Esto no significa que el HMB no pueda venir bien. Combinarlo, ¿no? Se puede combinar. Es verdad que simplemente por reducción de costes a una persona amateur que se haya lesionado, pues para no estar dándole 20.000 suplementos ni que se gaste mucho dinero, pues no le suelo mandar el HMB. Pero, por ejemplo, si hablo de un deportista de élite que vive de su cuerpo, que necesita recuperarse, pues por poco que haga, que algo hace, evidentemente, pues sí que le mando a lo mejor este HMB. Y luego otros suplementos, pues evidentemente el omega 3, porque puede ayudar un poco a la resolución de la inflamación. Pero no al principio, ¿no? Quizás, ¿no? Hombre, depende, si ha tenido una cirugía mayor y demás. A ver, también tenemos que darnos cuenta que el omega 3 no actúa de una manera aguda, así como tal. Entonces, más que todo lo que se recomendaba, sobre todo en estas personas de Oriente, era previo a la operación no abusar del omega 3, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú cuando tomas omega 3, de hecho en los estudios se ve que hasta que no pasen mínimo 2 meses no hay un aumento significativo del EPDHA en tus membranas celulares. O sea que no es algo agudo. Tardan en incorporarse. ¿Vale? Pero sí que es verdad que puede tener algunos efectos agudos y puede modular la inflamación, entonces el omega 3 lo suelo mandar también. A veces también si hay una lesión de tejido donde nos interesa que haya un aumento de la síntesis de colágeno, pues puedo mandar también vitamina C, que es el cofactor del cual va a depender la síntesis de colágeno endógeno. Podríamos entrar en si mandas colágeno hidrolizado directamente o no, porque hay dependiendo de la lesión. Hay diversidad de opiniones, hay estudios en los que no se ven ligeras mejoras, otros que no se ve. Yo vuelvo a actuar del principio de, oye, como no está claro y hay otros estudios en los que sí que se ven mejoras, pero tampoco son muchos, oye, pues si eres una persona deportista de élite que tal, pues oye, aunque por poco que te ayude, eso está, pero lo mando, pero en una persona que sea amateur, por lo mejor no. Y luego otros suplementos que pueden ser interesantes, pues puede ser vitamina D, por ese papel que tiene la inmunorregulación también. Incluso glutamina. La glutamina es un suplemento que es un aminoácido que normalmente no tiene mucha función más allá de a nivel intestinal. No es un suplemento que haya mostrado evidencia científica a nivel de rendimiento, ni de masa muscular, ni nada. Pero sí que es verdad que en condiciones de estrés, ¿vale? Sí que se puede convertir, se llama un aminoácido semiesencial, porque en condiciones de estrés se aumenta la necesidad. Se aumenta las necesidades y sí que puede ser interesante en momentos de lesión incorporarlo. Una vez más, esto va a depender, en mi caso personal, del perfil de la persona, porque si es una persona, como digo, de élite y tiene economía y demás, pues sí que cualquier cosa, por poco que ayude, pues ahí está, ¿no? Pero en otras personas, pues a lo mejor no lo mando. No podemos dejar de recordarte que el próximo sábado 19 de octubre tienes una cita presencial en Madrid. Durante toda una mañana estaremos derribando mitos en nutrición, entrenamiento y lesiones. Tendremos una prueba de esfuerzo en directo y algunas otras sorpresas. El cartel de ponentes de primera categoría es este. Tienes toda la información en la descripción de este episodio. En cuanto a valorar la evolución en una lesión, ¿cómo nos puede ayudar el rango de movimiento? Bueno, el rango de movimiento es la herramienta de medición que yo utilizo personalmente con mis pacientes, porque yo trabajo online ahora mismo, entonces es estupenda. ¿Por qué? Porque es una herramienta útil, es una herramienta súper rápida, no dependes de nada más que de ti y nos da muchísima información. Entonces, con todo esto y te puedes autoevaluar tú mismo, ¿no? Realmente el rango de movimiento nos va a decir mucho acerca, sobre todo, de lo sensibilizado que esté tu sistema, vamos a hablar, ¿no? Tu organismo, de el miedo que tenga tu organismo, vamos a hablar así, ¿no? Un poco personalizando el sistema nervioso, que no es correcto, pero ya lo hemos hablado antes por qué, pero bueno, más o menos para que la gente me entienda. El rango de movimiento lo podemos dividir de dos maneras, en rango de movimiento activo o pasivo, ¿no? Entonces, el rango de movimiento activo, que es aquel que tú puedes hacer, o sea, la cantidad de rango que te permite cubrir tu musculatura, ¿no? Nos va a hablar de la fuerza que tienes, por supuesto, pero también de esa precaución, ese peligro que tu organismo está percibiendo en el movimiento. Eso lo vamos a saber cómo, en primer lugar, sabiendo el rango que tengo, el rango de movimiento. Si el rango de movimiento está muy acortado, activo, significa que
tu sistema, tu organismo no te está permitiendo llegar más allá porque tiene sus pues, mecanismos alostáticos para no permitirte ir, es decir, por ejemplo, a final de rango, pues cuando tienes mucha incapacidad para llegar a rangos máximos, implica que tu sistema nervioso lo que está haciendo es disminuir el drive neural, ¿no? La cantidad de disparos desde tu sistema nervioso para que tu músculo se contraiga disminuye. Es una estrategia oye, por ahí no quiero llegar, no te voy a dar todas las cartas para que no puedas llegar ahí, ¿no? Eso por un lado. Y luego también la calidad del movimiento. Durante todo el rango de movimiento activo, pues el movimiento es armónico o es un movimiento con muchas pausas, con temblores, que no es limpio, sino que va mezclando otros patrones de movimiento. Ahí también se ve. Si no ves un movimiento limpio, un movimiento seguro y armónico, pues implica que probablemente tengas en ese movimiento, en ese patrón de movimiento, tu sistema esté en alerta, esté sensibilizado, ¿no? Luego el rango de movimiento pasivo, que es aquel al que puedes llegar pues, cuando alguien tira de ti, cuando te ayudas de una pared, de una goma o lo que tú quieras, nos habla todavía más de esa sensibilización del sistema, de esos miedos. Bueno, el rango final, el punto final al que puedes llegar es el umbral de estiramiento, ¿no? El umbral máximo que te permite tolerar tu sistema de estiramiento. Y ese sí que tiene más que ver todavía con cuánto miedo tiene tu sistema, con esa kinesiofobia que hablábamos al principio, etc. Ese umbral, el umbral de estiramiento, de la capacidad de tu sistema de estiramiento, nos lo va a imponer, como hemos dicho, mecanismos que vienen desde arriba, pero también lo que viene desde tu cuerpo, ¿no? Desde abajo, que se dice bottom-up. Entonces, cómo estén tus tejidos va a tener una parte de implicación en ese rango de movimiento y, por otro lado, pues toda la información que está almacenada en tu sistema también va a influir. Entonces, entre esa información de dentro y de fuera, se va a imponer el umbral al que tú puedas llegar, ¿no? Entonces, a lo largo de tu periodo de readaptación, de rehabilitación, hasta llegar a tu completa recuperación, lo normal es ir viendo cómo ese rango va aumentando, tanto el activo como el pasivo. Entonces, si tú percibes, si tú ves, haces algún tipo de valoración, simplemente vale con un vídeo, con una fotografía, y ves que a lo largo del periodo de recuperación tu rango va aumentando, todo va bien. Vas progresando. También tienes que ver la calidad, porque una cosa es tener mucho rango, otra cosa es no tener dolor, que es muy importante también, pero ahí no se acaba la historia. Que mucha gente es como, bueno, ya no tengo dolor, ya estoy bien. No, hay que ir un poco más allá. Tienes que ser capaz de tener todo tu rendimiento en tu articulación, en tus músculos, entonces ser capaz de mover rápido, de frenar, de controlar, hacer una contracción isométrica en cualquier punto del rango. Entonces, todas esas cosas a las que no le ponemos foco, porque como tú bien dijiste antes, como que el dolor y ya está, o sea, dolor, si no me duele estoy bien, y no, va mucho más allá. El dolor es como lo último, es la última estrategia que tiene tu organismo para decir, ya, por aquí no, pero mucho antes te está avisando. En el rango de movimiento lo ves. Tú, aunque llegues a tu final de rango y ahí tengas dolor, pero probablemente unos grados antes ya está habiendo temblores, ya está habiendo una contracción en masa de toda tu musculatura, no puede ser preciso a la hora de contraer, igual se están contrayendo antagonistas a la vez porque no hay un buen mapeo a nivel cortical, no tienes bien la sensibilidad, etc. De eso hablaremos en el curso, tampoco lo quiero decir yo aquí todo. Entonces, durante el rango de movimiento, observando cómo tú te mueves y cuándo tú te mueves, puedes saber cómo vas progresando, sin necesidad de estar, no es que no sean útiles, pero sin necesidad de estar cada 2x3, pues pruebas de imagen, voy a ir a ver, etcétera, más etcétera. práctico y de andar por casa. Y reduciendo la incertidumbre. Si tú vas mejorando, tu sistema opera bien. En general, nuestro sistema no es una chapuza, opera bien. Tienes dolor cuando tienes que tenerlo, te limita el rango cuando lo tiene que limitar, etcétera. Entonces, si tú vas progresando a lo largo de tu proceso de recuperación de tejido, esas fases que hablábamos al principio, inflamación, cicatrización, remodelación, vas progresando, eso es que vas bien. Haz caso a lo que sientes, porque al final el objetivo del sistema es que estemos bien. Claro, pues enseñaremos en el curso el cómo utilizar este rango de movimiento como estrategia de monitorización. Sí, por supuesto. Muy bueno. Pues nada, chicos, ha sido una charla muy interesante. Me ha gustado mucho el formato A3. Ojalá podamos repetirlo. Decidnos también en comentarios qué os ha parecido a vosotros, si también os ha gustado como a mí. Y nada más, nos vemos en el siguiente episodio. Recordad suscribiros al canal. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.